domingo vamos a concluir la lectura del primer capítulo del Evangelio de San Marcos, que estamos leyendo en este año B. Y ya desde la semana antepasada se nos vienen presentando diversas curaciones que Jesús va haciendo en su camino. Justamente el Evangelio de San Marcos arranca ya presentando las acciones salvíficas, las acciones salvadoras, liberadoras que ejercía Jesús, las cuales se muestran generalmente bajo el signo de la sanación. Vamos a ver qué nos llama la atención de la lectura de este domingo. ¿Qué personajes aparecen? El leproso, Jesús. Jesús, un leproso. Hay unos personajes de referencia. ¿Quiénes Moisés. son? Moisés, el sacerdote. Moisés. ¿Quién más? Los pueblos. ¿Quién? Exacto. Venían de muchas partes de Jesús. Vamos a darnos cuenta de algo. Este evangelio, este trozo del evangelio, comienza con una persona que está aislada. Vamos a ir a la primera lectura. En nuestra hojita busquemos la primera lectura, porque desde esta podemos entender mejor lo que quiere decir el evangelio. ¿Quién puede leerla en voz alta, por favor? El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Esta lectura, tomada del libro del Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, que es uno de los que componen la Torá, la ley del antiguo, la ley de Israel, nos presenta concretamente el caso de cuando entre el pueblo alguna persona queda enferma de lepra. La lepra no solo era considerada una enfermedad física, un mal físico, sino también un mal y sobre todo un mal espiritual. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento que muestran la lepra como un castigo de Dios a las personas, por los pecados de las personas. Por ejemplo, la cuarta plaga que el Señor envía a Egipto para liberar a su pueblo es la lepra, en castigo por la incredulidad que han mostrado ante Moisés. También ante Moisés, una mujer llamada María se muestra incrédula y queda enferma de lepra. Así, había no solo la concepción de que la lepra era una enfermedad que podía contaminar a otros, sino que, como era signo de un castigo divino, aparentemente, había que expulsar también a la persona y dejarla en la soledad. El texto que estamos leyendo del Evangelio comienza con esa persona sola, esa persona abandonada, aislada. Y vamos a ver estos pasos. Ese texto que comienza con una persona aislada, comienza con Jesús, que se tiene que aislar por toda la gente que lo seguía. Parece una paradoja, ¿verdad? Comenzamos en el aislamiento y después terminamos con una muchedumbre. El que era impuro, el que no podía ser tocado, el que tenía que gritar por los campos, que estaba contaminado, que estaba impuro, ese se convierte en un motivo para que muchos empiecen a venir a Jesús. Al leproso no se
se le podían acercar los demás miembros del pueblo. El que se le acercaba quedaba también impuro y tenía que ser execrado del pueblo. Estamos entrando aquí al tema de la confrontación dentro de una sociedad, la confrontación de que para preservar la propia integridad se excluye al otro. Y sobre esto nos previene el Evangelio, y sobre esto Jesús tiene una actuación muy concreta. ¿Qué era lo que no se podía hacer con un leproso? Acercarse, tocar. ¿Qué es lo que Jesús hace acá? Tocarlo y acercarse. Lo toca, se le acerca, dialoga con él. Primero lo escucha y dialoga con él. Jesús tiene una actitud concreta con respecto a este hombre. ¿Cuál es? Compasiva, misericordiosa. Se compadeció. La traducción no es muy exacta. Más bien, algunas hablan incluso de que Jesús sintió molestia. Pero cuando se va al sentido del texto original, del texto griego, de lo que quiere decir es sintió un hervor en las entrañas. Le hervían las entrañas. Lo que en un comentario que estuve leyendo explicaba que la situación que mejor describe la palabra que se utiliza aquí en el Evangelio es la que experimenta una madre cuando está a punto de dar a luz. Yo no sé cómo será, algunos de ustedes lo saben. Entonces, es eso, es dolor, pero es también expectativa, es también una esperanza. Una tensión, hay una tensión. O sea, Jesús no permanece indiferente. A Jesús se le remueven las entrañas. Se mueve internamente su ser. Y las entrañas en la Biblia quieren decir, cuando se refiere a las entrañas siempre, que se está hablando de lo más visceral justamente de la persona. Jesús tiene un movimiento visceral cuando este hombre se le acerca. Vamos a ver, ¿por qué Jesús tendría ese movimiento? El enfermo pareciera que lo está retando. Ya vamos a detenernos en el enfermo. Puede ser. Sí, se lo está poniendo en condicional. Y acá es donde llegamos a un punto interesantísimo. Pasa lo siguiente. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es toda de Dios, viene toda de Dios. Y tanto es así que cuando nosotros contemplamos, oramos con una palabra, si sea una frase muy sencilla, como hacemos acá en la lección, que tomamos una y la meditamos varias veces, la vamos profundizando, o como hacemos en las reuniones de palabra de vida, que tomamos un texto breve del Evangelio, una frase, para ponerla en práctica durante todo un mes, eso ya nos une completamente a Dios. La palabra es casi como la Eucaristía, porque es el mismo Cristo. Y para entrar en comunión con Cristo no hace falta comulgar con todas las hostias que hay en el copón. Basta una hostia pequeña o un pedacito de la hostia y ya nos unimos a todo Cristo. Una parte de la palabra nos une a Cristo. Sin embargo, hay palabras dentro de la palabra de Dios que responden más a situaciones humanas que a lo prescrito directamente por Dios, y que son explicación y aplicación de las palabras de Dios para responder a las situaciones humanas. Dentro de los libros de la ley hay algunos textos, aquí vamos a entrar en unos términos un poco fastidiosos, hay unos textos que son de tipo apodíctico. Hay una sentencia, se llama así, que son de tipo apodíctico. Lo apodíctico es cuando hay algo que es así porque sí. 2 más 2 son 4. Es una verdad apodíctica. Entonces, no matar es una prescripción apodíctica. Matar a alguien es malo. Eso ya la ley natural a uno se lo indica. Prácticamente Dios no hubiese tenido ni siquiera que promulgarlo en
su decálogo, pero él lo reitera. Honrar a los padres es un mandato de tipo apodíctico. Así, los 10 mandamientos, tal como están enunciados, son mandatos apodícticos. Después, hay una serie de prescripciones que son de tipo casuístico, es decir, que responden a casos particulares. Esas prescripciones no tienen por qué ser observadas siempre de la misma manera. Y esas prescripciones son derivadas, son secundarias. Por tanto, hay que estarlas reinterpretando continuamente a través de los tiempos para poder aplicarlas a cada situación particular. Fíjense que la prescripción con respecto a la exclusión de un miembro de la comunidad porque está enfermo respondía al momento cuando el pueblo de Israel iba nómada por el desierto. Fíjense que acá no se habla de la ciudad en la primera lectura, no se habla de Jerusalén, no se habla de Israel, se habla del campamento. Se ha excluido del campamento, porque esta era una ley que respondía a la situación de itinerancia de Israel antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es la tierra de la libertad, es la tierra de la fraternidad entre los miembros del pueblo. Por eso Jesús se indica, porque ya el pueblo no es nómada por un desierto, el pueblo ya ha entrado en la tierra de libertad y fraternidad. Sin embargo, todavía hay miembros del pueblo que son excluidos. Es decir, un mandato derivado, un mandato secundario, se está poniendo en el primer lugar. Se le está anteponiendo, más bien, a aquel mandamiento que está en primer lugar. ¿Cuál es? El amor a Dios y el amor al prójimo. Se está sacando lo esencial para poner en primer lugar lo que era complementario. De ahí una primera razón de esa indignación de Jesús. También una madre, cuando va a dar a luz, siente un amor profundo por su criatura. Y por eso no toma tanto en cuenta el dolor, y esto lo sabrán ustedes mejor que yo, las que son madres, las que han dado a luz. No se mira tanto el dolor, o alguna mujer antes de dar a luz dice, ay no, mejor no dé a luz porque me va a doler. Imposible, la misma naturaleza la obliga a que tienes que dar a luz. Jesús experimenta esta sensación, este sentimiento. Él, entonces, ante aquel al cual estaba prohibido acercársele, extiende su mano, lo toca y lo sana. Vamos a ver ahora la actitud del leproso. ¿Qué nos enseña la actitud del leproso? La fe. ¿Qué más? Agradecimiento, que podría decir a todo el mundo. Agradecimiento.